Nosotros tenemos un gran desafío, sin duda alguna, como sector industrial y de primera industrialización, que es poder posicionarnos nuevamente, como te decía, en uno de los principales exportadores. Para eso sostengo que debemos entender todos que formamos parte de una cadena de valor, productores, molineros, panaderos, pastafresqueros y todos los que intervienen en la cadena. No hay un eslabón con más fortaleza o menos fortaleza, cada uno en su lugar tiene la responsabilidad social empresaria y toda la contundencia para trabajar. Entonces lo que sí necesitamos ya dejar de una vez por todas, y creo que gracias a Dios los he escuchado a los dos candidatos presidenciables, tanto el ingeniero Macri como el licenciado Scioli, lo han dicho por varios lugares que debemos exportar valor y mano de obra argentina. Argentina y la industria molinera, en lo que hace al efecto multiplicador, multiplica por cada dólar o peso que agrega de valor, la economía lo multiplica por 3, el resto de la economía, y por cada puesto de trabajo que emplea, se emplean 2,5 puestos de trabajo adicionales en el resto de la economía. Eso significa que somos una industria pujante, vigente, vigorosa, que tiene ganas de seguir creciendo a pesar de ser la primera industria nacional, y las políticas públicas que enmarquen, como te decía, los dos candidatos presidenciales deben ser en fortalecer la exportación de la industria nacional y exportar valor. Hoy por hoy me siguen preguntando si somos agroexportadores, si somos exportadores industriales. A mí me parece que somos todo, lo que no somos es excluyente de una cosa. Creo que debemos privilegiar la cadena de valor, quien aporta más valor, y después ir hacia atrás, pero ninguno es excluyente, todos los eslabones son importantísimos y esperemos poder tener un diferencial dentro de los impuestos en cuanto al reintegro o retenciones que nos permita tener un diferencial competitivo más allá del diferencial comparativo y natural que es poder procesar los cultivos y los trigos que nos da el productor, que bueno, ahora vuelve de nuevo a trabajar en las mejores calidades. Si tuvieras que describir la situación actual del sector molinero. Sí, hemos atravesado probablemente en el momento más complejo que fue en el año 2013 y con un trigo que no abundaba, donde todos recordamos una triste récord de cotización del trigo en 4.000 pesos, una bolsa de harina a 400 pesos. Por suerte eso quedó atrás, el trigo fue bajando y la harina lo acompañó en el tobogán de descenso hasta ahora que recuperó un poquitito de precio. Pero bueno, no somos ajenos a situaciones que se dieron, pero sin perder de vista que en los últimos años esta industria potenció y multiplicó la cantidad de empresas. Hace 15 años éramos 90 empresas, hoy somos 195. Eso implica que la necesidad de poder tener que exportar para que convivan todos esos empresarios. Nosotros tenemos una capacidad de molturación, de molienda, que puede abastecer 3 Argentinas. Si todas esas empresas que yo te cuento se ponen a trabajar con la capacidad instalada. Eso evidencia que esperemos que no se dé en una caducidad de empresas, sí que se dé en una potenciación, tratando de que si el mercado interno está totalmente agolpado, se generen las políticas públicas necesarias para que todo ese agregado de valor y esa capacidad de mano de obra argentina pueda ser proyectada al exterior. Y por último, Diego, preguntarte en los últimos días se habló mucho de la suba del precio del pan, ¿no? Y esto está vinculado a la suba del precio de la harina y a su vez del trigo. ¿Cuáles son los motivos que aducen ustedes? ¿Por qué subió el precio del trigo, del pan y de la harina? Mira, yo de la semana pasada con tanta notoriedad que tomó una situación que probablemente no sé si lo ameritaba, evidentemente me encerré en mis costos de molineros y puedo demostrar lo que la industria molinera traduce a precio el costo del trigo. Todos podemos visualizar que el trigo mejoró su cotización mundial y en la Argentina mejoró entre 25 y 30 dólares. Nosotros al tener un 75% de incidencia dentro de nuestro costo total en materia prima trigo, es evidente que no podemos no dejarlo de soslayar, pero no hay faltante de trigo, no hay faltante de harina. Cambió la cotización del trigo, cambió el precio de venta de la harina, pero veníamos de una harina que en los últimos 3 meses había estado 120, 130 pesos, pasó a 150, pasó a 170 y ahora en la última semana está alrededor de 190, 200 pesos a nivel nacional.
Veníamos de una harina de 400 pesos hace 2 años y el tobogán la llevó hasta 120. La verdad es que nunca fue distinto la cotización del trigo y de la harina a lo que es el mercado mundial y lo sigue expresando. Nosotros vivimos en un libre juego de oferta y demanda donde le compramos al productor al precio que él está dispuesto a vender y vendemos la harina al precio que el panadero está dispuesto a pagar. El panadero fija sus costos en función de lo que él cree que incide la harina y nosotros fijamos el precio de la harina en función de que el 75% es trigo. Es muy transparente, no hay ninguna forma de soslayar o de no interpretar las cotizaciones mundiales, así que esa es la realidad. Creemos que... Las entidades dicen que el precio del trigo incide muy poco, creo un 10% en lo que es el precio del pan, digamos. Probablemente, no estoy cercano a los costos de la panadería, sé que han incidido muchos otros costos de mucha mejor o mucha mayor manera que la harina. Sí sé que en la estructura de costos nuestra sigue siendo a veces el 71, a veces el 78, de acuerdo a la suba de las paritarias y los demás costes fijos, pero vos fijate cómo es la incidencia. Si hablábamos en 2013 de 4.000 pesos la tonelada y una harina de 400 pesos, 2 años después casi estamos hablando de 120, ahora no, pero hace 3 meses de 120 la harina. Es más, la harina valía 120 pesos o 130 o 140, te dejo el precio que vos quieras, cuando está vigente aún hoy un acuerdo con el señor secretario de Comercio para vender la harina a 210 más impuestos, que es 240. Aún así, estamos por debajo de ese precio y ese acuerdo de precio con el señor secretario de Comercio fue hace 1 año y medio, con lo cual, evidentemente, con 200 oferentes, con la posibilidad de vender por cada bolsa que se consume 3, es inviable que no sea un libre juego de oferta y demanda.